En Palma hoy por hoy, ser saludable con Minerva Camaño. 1:29 de la tarde. Minerva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ser saludable también en verano, ¿no? Claro que sí. Podríamos decir hoy por la temática que vamos a abordar. Pues haciendo un poco de alusión a la sección de ayer, pues yo voy a continuar en el tema de hidratación, ahora que llega el verano, el calor y necesitamos mantenernos hidratados siempre, pues voy a continuar yo por esa línea, pero aplicado obviamente al deporte, a la actividad física y al deporte. Así Estupendo, es. Muy bien. ¿Y qué decimos? ¿Cuánta agua tenemos que beber dependiendo del deporte que realicemos, de la actividad física? A ver. Claro, influyen muchos factores en este punto. Ahora no nos damos cuenta porque en teoría estamos en un periodo de transición, entonces nosotros venimos teniendo una rutina habitual de actividad física por las tardes o por las mañanas a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde, y ahora cuando llega el verano y llega el calor, esas horas pues hay que intentar cambiarlas. Ahora progresivamente, bueno, nos está respetando el calor, entre comillas, durante este tiempo. La verdad que sí. Y realmente no hemos vivido ni una primavera muy calurosa, ni hemos entrado en el verano de lleno. Pero sí que es cierto que ya se van dando horas a lo largo del día donde el calor ya comienza a ser palpable y entonces tenemos que estar alertas y atentos, porque como nos hemos olvidado que ya tuvimos verano el año pasado y venimos de eso, de una época mucho más fresca, pues necesitamos tener cositas en cuenta y, por supuesto, variar nuestra rutina de trabajo y de entrenamiento. Realmente nosotros... El cuerpo humano, pues sabemos que está formado por una gran cantidad de agua y nosotros no solamente tenemos la concepción de que perdemos líquido solamente por la sudoración, ¿no?, cuando hacemos actividad física, pero también lo perdemos por la respiración, además de por otros muchos procesos, ¿no?, como simplemente por digerir alimentos o por orinar, etcétera, etcétera. Pues nosotros perdemos parte de ese porcentaje de líquido. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si nosotros acentuamos esa pérdida de agua a la hora de nuestra práctica deportiva, pues vamos a contribuir a que nuestro cuerpo esté deshidratado. Entonces nosotros tenemos que prevenir ese factor antes de que llegue, antes de que nosotros sintamos la necesidad de beber agua. Ya tenemos nosotros que haber ingerido cierta cantidad de agua previamente, porque si notamos esa sensación, significa que ya ha comenzado el proceso de deshidratación y realmente no nos interesa nada que eso Hay que beber agua ocurra. antes de tener sed. Hay que beber agua antes de tener sed. Si tenemos sed, significa que es uno de los primeros síntomas de la deshidratación. Muy leve, por supuesto, pero es uno de los síntomas. Y entonces nos tenemos que anticipar a que ello ocurra. ¿Por qué? Porque realmente cuando nuestro cuerpo está bien hidratado, las funciones vitales se producen de mejor manera, y con esto pues vamos a ayudar también a que nuestra musculatura y nuestro rendimiento no se vea afectado, porque si realmente nosotros venimos de un proceso de deshidratación, pues nuestro rendimiento se va a ver disminuido. Y cuando hacemos práctica deportiva, que bueno, como siempre remarcamos que no tiene por qué ser competitiva o no, pero de manera general, si yo salgo a correr es porque quiero hacerlo bien o porque quiero estar 40 minutos corriendo. No quiero estar 20 minutos corriendo y por causa de deshidratación tener que ver parada mi actividad deportiva. ¿Y cómo podemos evitar eso? Pues teniendo en cuenta que cuando hace más calor, nuestro cuerpo pues también se ve afectado por ese calor y aumenta nuestra temperatura corporal. Siempre el cuerpo actúa como un termostato. Nuestra temperatura corporal normal, sabemos que anda en torno a los 37 grados, pues cuando exponemos a nuestro cuerpo a una subida de temperatura, tened en cuenta que cuando yo comienzo a moverme, estoy poniendo en marcha la musculatura, las articulaciones, mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va a producir calor. Si añadimos que estamos entrenando a las 12 del mediodía y la temperatura de fuera es de 38 grados,
¿vale? Que no se debería hacer, pero bueno, hay personas que realmente pues tienen el tiempo limitado y entrenan a la hora que pueden. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta y tener mucha precaución. Por supuesto, por supuesto. En las horas centrales del día... Tenemos que intentar evitar la práctica deportiva y llevárnoslas a la mañana temprano, cuando la temperatura es más fresca, o ya a última hora de la tarde. En cualquier caso, hay veces que no se puede evitar. Por ejemplo, yo este fin de semana tengo una competición y mi competición es a las 5:30 de la tarde. Entonces, ¿dónde? En Málaga. ¿En Málaga? Que sí, que es una ciudad de playa y puede que haya que haga un poco de más fresco, pero aún así hay circunstancias donde una no puede evitar o no está en su mano poder practicar deporte en esas horas centrales. Entonces, pues bueno, tendré que estar atenta. Y bien hidratada. Y bien hidratada. Y es cierto que claro, nuestro cuerpo, al aumentar la temperatura, lo que intenta es sudar. Con la sudoración que se produce, pues que se refresque realmente el cuerpo y así consiga descender la temperatura. Pero ¿qué ocurre? Pues que realmente estoy teniendo una pérdida de líquidos. ¿Y eso cómo lo solvento yo? Pues hidratándome. Ojo, que no tiene por qué ser solamente con agua. El agua es cierto que es lo primordial, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que podemos adquirir ese líquido a través de otras muchas cosas, como la fruta, la verdura, la sopa, las infusiones. A mí personalmente me gustan mucho las infusiones y creo que es una forma de hidratarnos sin darnos cuenta. Y por supuesto los zumos, los refrescos, es muy importante que no tengan gases porque puede provocar malestar en el estómago, sobre todo cuando hacemos deporte. Pero como vemos podemos hidratarnos de muchas otras maneras sin tener que recurrir al agua y de ese modo nuestro cuerpo se termorregula. La recomendación que nos da la OMS, por ejemplo, es que las personas, yo siempre hablo de población normal y población deportista, como ya sabes. Entonces la población normal debe ingerir 2 litros de agua diario, pero ¿qué ocurre? Que las personas que practican deporte pues están expuestas a una mayor deshidratación, una mayor pérdida de líquido. Entonces tienen que aumentar esa ingesta diaria hasta 2,2 litros o 2,4, dependiendo de la intensidad de la práctica y dependiendo de lo larga que sea mi práctica deportiva. No es lo mismo entrenar 40 minutos o hacer un sendero de 3 horas. Obviamente tengo que valorar cuál va a ser el tiempo total de mi actividad para poder discernir si necesito mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua. Obviamente la intensidad también va a estar reñida con la cantidad de agua que yo necesite. En las mismas condiciones, una persona que está entrenando a una intensidad mayor seguramente requerirá también mayor nivel de hidratación que una persona que, imagínate, estamos trabajando a 35 grados, un ejemplo, y está realizando una actividad, una intensidad leve o moderada. Tenemos también que valorar qué tipo de actividad estamos haciendo en ese momento. Ni todos los entrenamientos son iguales, ni de una persona a otra va a necesitar la misma cantidad de agua. Y obviamente eso son cosas que tenemos que valorar nosotros, ciñéndonos dentro de lo que las entidades importantes nos recomiendan, que son 2 litros para la población normal o de 2,2 a 2,4 litros de agua. Para los deportistas. Para los deportistas, eso dependiendo también de cada caso, dependiendo del entrenamiento. Y para la población normal, como tú dices, ¿no, Minerva? Hay quien dice que yo no me puedo beber 2 litros de agua. Todo es proponérselo, realmente, sí. Porque si tú por la mañana, por ejemplo, te tomas el café, eso es una bebida, ya estás hidratándote. Es que muchas veces las personas se ciñen a beber agua. Y como decía antes, podemos hidratarnos de muchas otras maneras. Una infusión también vale, una fruta acuosa también vale. Hay frutas que tienen más cantidad de agua. Por ejemplo, ahora entramos en el periodo de la sandía, el melón, y incluso la piña también tiene mucho líquido. Entonces podemos proponernos
hidratarnos de otros modos. Y, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, no me gusta el agua. ¿Cómo no te va a gustar el agua? Pues Es sí. fundamental para la vida, ¿no? Pues sí, pero bueno, no es necesario que el aporte de hidratación, el aporte de líquido venga Sí, que sea exclusivamente... la botella de 2 litros entera, que, Claro. es que hay quien la ve y dice, madre mía, ¿qué hago con ella? ¿No? Que parece que está tomando un purgante. Exacto. Y, Pues en y hay quien no, ocasiones hay quien bebe no- más de yo me bebo más de 2 litros seguro al día. En mi Fijo. caso igual. Yo siempre tengo mi cantimplora cerquita Ujú. y siempre bebo agua, pero de manera ya inconsciente, ya es Continua. costumbre, es Sí. costumbre. Entonces, es fundamental que este tipo de personas pues se propongan, yo siempre digo, tenemos que ser de hábitos, que se propongan un hábito Lo y difícil es crearlos, ¿verdad? y digan, pues a media mañana lo que voy a hacer es tomarme una fruta que me reporte hidratación. A mediodía yo sé que comiendo pues voy a tomar una bebida o un zumo. Por la mañana yo sé que me voy a tomar una infusión. Y al final echas cuentas y el cálculo, las cuentas cuadran, porque al final del día pues Habido has 2 consumido litros, ¿no? esos 2 De una litros de manera o de agua. otra. No han sido de manera física, no ha sido una botella que tú veas cómo va bajando, pero sí que el aporte de hidratación ha sido suficiente. Por Ujú. ejemplo, en el caso de los deportistas tienen que estar pendientes, tienen que estar hidratados siempre, antes, durante y después. Antes porque te vas a enfrentar a una situación en la cual vas a perder líquidos. Durante, obviamente, porque estás en ese momento produciéndose la deshidratación real. Y después para recuperarlo, porque quizás durante el entrenamiento no te ha dado tiempo a recuperar todo el líquido que has perdido. Claro. Tú ten en cuenta que una persona que haga una sesión de carrera más o menos larga puede llegar a perder 1,5 litros de agua, que es casi lo que tenemos que beber en un día. Entonces eso hay que reponerlo y hay que estar pendiente para hacerlo después del entrenamiento. Durante, ¿por qué? Porque si nos mantenemos hidratados vamos a evitar, bueno, aparte de que vamos no se va a ver afectado nuestro rendimiento, como he dicho antes, pero también hambre, la fatiga muscular y sensaciones que vayan en detrimento de ese rendimiento, ¿no? que se intenta buscar en el deporte. Así que es importante que se haga antes, durante y después. Y obviamente durante, pues no podemos hacer ingestas de agua o de líquido, porque tened en cuenta que cuando nosotros sudamos también perdemos electrolitos, que forman parte de las reacciones, de las funciones vitales, sobre todo de las que se producen, ¿no? Que es lo que nos compete en el deporte. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que además algunos deportistas introducen no solo agua para hidratarse, sino bebidas isotónicas que contienen sales minerales y nos ayudan con además de con la hidratación, a tener un aporte extra de electrolitos que perdemos mediante la sudoración. Son recomendables, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces tenemos que, como siempre digo, depende de la actividad, porque si estás haciendo una actividad leve o moderada en intensidad, pues quizás no te haga falta y simplemente con una botellita de agua tengas suficiente. Pero quizás si ese rendimiento es mayor o estás haciéndolo a una intensidad mayor, necesite ese aporte de electrolito. Entonces sería recomendable acceder a bebidas isotónicas y, por supuesto, beber en pequeñas cantidades, sobre todo para no sentir fatiga o malestar en la barriga y nos pueda afectar de algún modo. De alguna forma. Bueno, pues la hidratación fundamental, si hablamos del deporte, evidentemente, mucho más, y todo ello unido al calor y al verano, pues es prioritario y además vital. Minerva, muchísimas gracias. Seguiremos hablando, ¿no?, de temas que tengan que ver también con esta época del año, ¿no? Claro que sí. Que hay muchos temas que abordar también. Gracias y feliz semana. Gracias a Hasta todos. luego, adiós.